Señor, mi Padre Santo, Dios Todopoderoso, qué bendición que tú eres nuestro Padre. Qué bendición que tú estás en nuestras vidas, Padre. Gracias por la salvación en Cristo. Gracias porque podemos servirte y alabarte. Gracias porque para eso tú nos compraste, para servirte, para alabarte, para glorificarte, Señor. Permite que ahora en esta tarde podamos ver tu palabra, ver esta enseñanza y ser cautivados por ella, Señor. Ayúdanos a amarte con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, Padre. Y que a todas y a cada una de nosotras, Señor, nos limpie de nuestro pecado, que la sangre de Cristo limpie nuestros pecados, que podamos estar limpias, que podamos estar con nuestros oídos abiertos, nuestros corazones dispuestos a aprender de tu palabra, a recordar algunas cosas, pero que todo nos lleve, Señor, a la edificación de nuestras almas, a estar cada día más cerca de ti. En el nombre de Cristo, tu Hijo precioso, te pedimos todas estas cosas. Amén. Pues el tema se llama Conoce a tu Dios. Ya la hermana le dijo mi nombre es Gloria de Michelén. En nuestro país se acostumbra que uno dice de el apellido del esposo. Entonces mi nombre es Gloria de Michelén. Tengo 3 hijos adultos, tenemos 4 nietos y de nuestros 3 hijos, 2 son creyentes y una de las hijas está casada con uno de los pastores de la iglesia y la otra es misionera en el Medio Oriente y está casada con un hijo de pastor también, y ha sido para nosotros una oración más que contestada, porque cuántas de nosotras cuando nacen nuestros hijos o nuestras hijas le oramos al Señor que te amen, que te adoren, y el Señor nos ha dado el privilegio de ver a nuestras hijas no solo convertidas, sino en el servicio al Señor y como hombres piadosos. Quería darle brevemente mi testimonio porque tiene mucho que ver con el tema. Yo era católica, en nuestro país es la religión oficial y todo el que nace pues nace católico, lo bautizan y todas esas cosas. Pero yo era muy practicante, pero llegó un momento que comenzaron a surgir inquietudes en mí. Y yo hablaba con mis amigos católicos, porque yo era muy amiga de las profesoras, de la directora del colegio, del profesor que nos daba educación en la fe, y ninguno tenía una respuesta para darme, o respuestas que no satisfacían lo que yo tenía, las inquietudes que tenía dentro. Pero a mi esposo lo invitaron a la iglesia y al otro día él me invitó a mí. Y gracias al Señor que pude, que el Señor movió mi corazón y le dije, sí, yo voy inmediatamente. Y yo estaba tan insatisfecha con toda la experiencia religiosa que cuando él me dijo, allí hay un grupo de gente que estudia la Biblia, yo dije, bueno, vamos a ver lo que es. En ese sentido, en ese momento, a pesar de ser tan joven, ya Dios me estaba llamando y yo me sentía que mi vida no tenía sentido, estaba llena de preguntas y a veces me sentía muy triste realmente, porque yo decía, pero esto es todo lo que hay en la vida, no hay nada más. Pero internamente sabía que Dios tenía que ser la respuesta a mis inquietudes, y así fue exactamente. Sugel es mi esposo, Sugel y yo comenzamos a leer juntos las Escrituras y fue glorioso encontrar a ese Dios del que había oído hablar y sabía que Él quería tener una relación conmigo. Ahora sabía que se había revelado y había venido al mundo en la persona de su Hijo y muerto en la cruz por amor a mí, a pesar de mis pecados. Sentía que Dios me había llamado con cuerdas de amor, un amor tan desconcertante, infinito y bondadoso. Nunca antes había experimentado nada ni siquiera cercano a eso. Realmente para mí, a veces cuando tenemos muchos años en la fe,
y oímos hablar que Cristo murió en la Cristo murió en la cruz, que Cristo murió en la cruz, podemos llegar a acostumbrarnos, hermanas, pero eso es algo glorioso, increíble, donde Dios mostró su gran amor, un amor que no tiene palabras, que no tiene medida hacia nosotros. Y yo, cuando era inconversa, cuando yo supe esa noticia, para mí fue cautivador completamente. Fue algo que atrapó mi corazón y me atrajo a Él, realmente con cuerdas de amor. Era extraordinario, algo absolutamente cautivante, que ese Dios tan grande me amara hasta el punto de querer morir por mí. Y yo me decía, ¿por qué Dios quiso amarme de ese modo? Desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que yo sería tan pecadora. Y yo me preguntaba, ¿pero quién es este Dios? ¿Qué es esto? Yo quería saberlo todo acerca de ello. Era una sed que el Señor nos había puesto. Y comenzamos a leer y a leer la Biblia y leíamos a veces hasta 15, 20 capítulos diarios de la Escritura, queriendo saber de ese Dios. Por otra parte, es difícil explicar lo que significó para mí es encontrar la Biblia y lo que la Biblia enseña, ver cómo la Biblia tiene verdades absolutas. En el tiempo en que yo era pequeña, jovencita, yo tengo 56 ahora, o sea que cuando yo tenía 15 años, en el 75, se ha puesto ya muy de moda la frase, todo es relativo, todo es relativo, y todo es relativo. No importaba lo que tú hicieras, una muchacha hiciera, mientras no saliera embarazada, o no importa aquello, pero todo es relativo. Y parecía muy sabio el que decía esa frase. Pero en la Biblia hay verdades absolutas, o hay mentira o hay verdad. Hay cielo o hay infierno. Y entonces fue como, de repente yo sentí un fundamento sólido debajo de mis pies, sobre el cual yo podía realmente construir toda nuestra vida. Y no sabía que era que estaba poniendo mis pies sobre la roca que es Cristo. Cuando yo era inconversa, la vida no tenía absolutamente ningún significado. ¿Quién me lo iba a dar? Porque lo que yo veía era como una falsa religiosidad, repitiendo cosas, y yo decía, pero es que no puede ser. Uno nace, crece, estudia, se casa, puede ser que te vaya bien, lo más probable es que te vaya mal. Yo era hija de padres divorciados y decía, pero esto es todo en la vida. Y encontraba también que la vida era muy dura. Y también por las cosas que tuve que pasar, el Señor me dio como ser una joven que era un poquito madura para la edad que tenía. Y yo analizaba todas estas cosas y encontraba el mundo lleno de cosas tristes, como la pobreza extrema, las guerras, etc. Pero ahora, en ese momento, ya entendía que sí había sido creada por un Dios amoroso y santo. Mi vida de repente cobró propósito, diseño, significado, y sabía que yo debía vivir para la gloria de ese Dios. La paternidad de Dios ha sido algo precioso para mí. Pues mis padres se divorciaron siendo yo muy pequeña, y yo aprecio tanto la paternidad de Dios. Mi padre se mudó a Puerto Rico y yo no veía muy a menudo a mi padre, y hace unos años yo fui a visitarlo y él había perdido la audición, y qué frustrante, cuán frustrante no poder hablar con él. Y después yo pensaba, qué bueno que yo tengo un Padre en los cielos que me escucha, que me entiende y que sabe consolarme y que está ahí para mí, aunque no tenga mi Padre terrenal, porque no tiene la audición, porque vivimos tan lejos, separados por un mar, pero tengo a mi Padre en los cielos. Y eso fue algo que me conmovió mucho. Al reconciliarme con Dios, encontré consuelo, protección,
Y este amor incondicional que no dependía de si me porto bien o me porto mal, sino en la obra de su gracia, que Él llevó a cabo a través de la obra redentora de su Hijo. Su amor es fiel, no cambia por las circunstancias, porque depende únicamente del puro afecto de su voluntad. Los humanos somos muy cambiantes. Podemos decir que queremos, pero si la persona nos hace algo, ya sentimos, nos tratamos a la persona como si le hubiéramos dejado de querer. Y yo decía, pero es que Dios no es así. Qué bendición que Dios es así. Porque qué triste es cuando aún a nuestros hijos le hacemos sentir que si se portan mal, no los queremos. Estamos ajenas a ellos. Y que si ellos se portan bien, entonces los queremos. Pero yo había encontrado a un padre que como yo me portara, él me quería, pero también me daba el arrepentimiento o escuchaba mi petición de perdón. Por eso me siento tan privilegiada, me siento, como decía Abraham, que estaba en Tierra Santa, de compartir este material con ustedes que me apasiona tanto. Siempre Dios ha puesto en mí ese deseo de leer sobre Dios, de conocer a Dios. Y mi deseo es motivarlas a cultivar deseos y afectos superiores, a que tener un amor profundo, deseos de ver a Dios, pasar la vida eterna con ese Dios. Digo de afectos superiores porque hay muchas cosas en este mundo que llaman nuestra atención. Cosas ilícitas, como son las cosas materiales, nuestros hijos, nuestra familia, el esposo, pero el deseo de Dios y el amor de Dios es algo superior, que debe estar por encima de todas las cosas. Y realmente nosotros tenemos un Dios que es digno de conocerle, que no es digno de que nosotros le conozcamos y permanezcamos apáticos. Es como si yo le estuviera a ustedes enseñando un gran diamante y ustedes dijeran, ¿está bien? Sí, está bonito. No, es que es un gran diamante. Y para ponerlo como dice la Biblia, es la perla de gran precio, que el hombre lo vendió todo para tener esa perla. Ustedes pensarían que es lógico que una persona venda su casa, todos sus animales, o el día de hoy la casa, el carro, todo para tener una perla. Pero es que esa perla preciosa es nuestro Señor. Entonces, lo que Él nos da demasiado para nosotros estar apáticos y ser cristianos nosotros decimos cristianos de banco o de sillas. Yo voy a la iglesia todos los domingos. No, yo soy más que eso, yo amo a Dios y eso es algo, no estoy diciendo que yo amo a Dios, pero no me estoy queriendo presentar ante ustedes como la gran santa, sino que nosotras como cristianas debemos querer amar a Dios y que ese amor sea que nos mueva a todo y querer cada día conocer a Dios, porque no terminaremos nunca de conocerlo. Comencemos entonces por el principio. ¿Por qué es importante conocer a Dios? ¿Por qué es importante conocer a Dios? O mejor dicho, ¿qué puede ser más importante que conocer a nuestro Creador y Padre? Porque el mismo Dios nos dice en su palabra que no hay ninguna cosa de este mundo que pueda equipararse al hecho de conocerle a Él. Escuchen lo que Él nos dice a través del profeta Jeremías en Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová,
que haga misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El Señor nos está revelando aquí que es lo más importante, que es conocerle a Él íntima, profunda y personalmente, y que esto es lo único que realmente importa. Todo lo demás que el profeta menciona en el pasaje, la valentía, la sabiduría humana o las riquezas, son cosas buenas, legítimas, pero que se pueden llegar a convertir en ídolos que nos mueven a la adoración ante nosotros mismos. Pero cuando nosotros tenemos a nuestro Dios en el sitio que tiene que estar, en el centro, en el verdadero centro de nuestra vida, entonces nosotros podemos usar estas cosas, como dice, las riquezas o la sabiduría o la valentía, pero todo para la gloria de Dios. O sea, no es que tenemos que dejar de poner a un lado aquellas cosas, que yo no voy a estudiar nada, porque la Biblia lo que dice es que yo debo conocer a Dios. No, es que todo esto debe ser usado para la gloria de Dios y que lo más importante es conocerlo a Él. Desde el inicio de la historia redentora, nosotros hemos visto cómo Dios se comunica con Adán y Eva para darse a conocer a sí mismo. Y cuando ambos se caen en pecado, se rebelan, Dios vuelve y habla con ellos. Y todavía el Señor pudo haber decidido no seguir comunicándose con la raza humana, sino que pero Él, en su gracia y bondad, decide seguir comunicándose. Dios pudo haber decidido no hacerlo, pero le promete un redentor, y a partir de ese momento continúa trayendo su palabra para darse a conocer a sí mismo y ayudarnos a entender su voluntad. El hecho de conocer a Dios es encontrar un tesoro infinito de majestad, gloria, santidad, amor y muchísimo más. Como dice el gran predicador inglés Spurgeon, el estudio más excelente para ensanchar el alma es la ciencia de Cristo y este crucificado, y el conocimiento de la deidad en la gloriosa Trinidad. Una vida centrada en Dios, en Cristo, en su Evangelio, es la vida que merece ser vivida, es una vida que le va a glorificar. Para esto fuimos creadas, para glorificar a Dios. Esta es la verdadera vida. Por eso Cristo decía, yo vengo a traer vida y vida en abundancia. Mientras más le conozcamos, más le amaremos. Mientras más le amaremos, le obedeceremos. Dice la palabra, dice el mismo Señor Jesucristo, el que me ama, mi palabra guardará. En consecuencia tendremos un gozo multiplicado que nos llevará a buscar más de Dios, a estar más sedientas de Él. Y así continúa un círculo que no es vicioso, sino un círculo amoroso. Queridas hermanas, ¿no debería toda hija de Dios querer saber todo acerca de su Padre Celestial? En Efesios 1, 16 y 17, me encanta. El apóstol Pablo dice a los creyentes de esta iglesia que él oraba continuamente por ellos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, esa era la oración de Pablo. Yo quiero que Dios les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ustedes ven lo importante que es, que eso era lo que Pablo estaba hablando, que él estaba orando por esto, porque esto es muy importante. Esto no es algo como a veces dicen conocer al Señor, yo me convertí, ya yo soy cristiana y ya. No, esto es mucho más y mucho más, siempre mucho más. Entonces, ¿por qué Pablo oraba? ¿Qué era lo que él quería que ellos supieran? Dice que conociéramos la esperanza a que habíamos sido llamados, a las riquezas de su gloria, y cuál, una palabra que la inventó Pablo, cuál la supereminente grandeza del poder de Dios
que opera en nosotros el mismo poder que resucitó a Cristo. Ese es el cristianismo al que nos llamó el Señor, no a nosotros decir que somos creyentes y no conocer todas estas cosas y no gozarnos en la esperanza de que el Señor viene, de que tenemos un cielo. De hecho, los efesios ya conocían a Dios porque estaban convertidos, ¿verdad? De hecho, Pablo les ha dicho en el capítulo 1 que ellos habían sido bendecidos con toda bendición espiritual. Ustedes me pueden citar alguna de las bendiciones espirituales que se citan en Efesios 1. ¿Alguna de las bendiciones espirituales que dice que fuimos bendecidos en los lugares celestiales en Cristo? Fuimos escogidos, fuimos justificados, santificados. Hay una lista de varias, más como 10 cosas que el Señor nos bendijo en Él antes de la fundación del mundo. Pero, ¿qué Él decía? Él quería que ellos siguieran creciendo en ese conocimiento de Dios, que ya los había bendecido tan abundantemente. Y escribiendo a los filipenses, Pablo les dice que Él lo daba todo por basura. Y la palabra basura ahí es estiércol, hermanas. La palabra es estiércol. Él lo daba todo por estiércol, a cambio de la excelencia del conocimiento de Cristo. Filipenses 3, 7 al 8. ¿Podríamos nosotros decir eso? Que yo lo doy todo por basura, por el deseo de conocer a Cristo, por la excelencia de conocer a Cristo. A nosotros se nos apretaría el corazón, ¿verdad? Si tuviéramos que hacer una decisión así. Pero eso es lo que decía Pablo, y Pablo conocía mucho. Pablo había ido al tercer cielo. Pablo había estado íntimamente con el Señor. Pablo había sido escogido como un apóstol sin haber sido uno de los que estaban con el Señor cuando el Señor vivía. Sin embargo, él dice que él lo daba todo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y dice, y no que lo haya alcanzado ya. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros si Pablo no lo había alcanzado? Es muy bueno aprender de nuestro rol como esposas y de la crianza de los hijos. La misma Biblia nos enseña en Tito 2 que las mujeres más maduras debemos enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos, a ser buenas, piadosas, a amar a sus hijos, que no debemos enseñarle todas esas cosas. Pero de ninguna manera nosotros debemos relegar este tema del conocimiento de Dios a un segundo plano o dejarle ese conocimiento a los hombres. Porque lo mío es lo práctico. Muchas veces decimos las mujeres, queremos cosas más prácticas. Que me digan cómo yo crío los hijos, que me digan cómo yo soy una mejor esposa. Pero hay un problemita aquí, y es que el tema del conocimiento de Dios es el eje central alrededor del cual giran todas las cosas. Las mujeres tendemos a estar leyendo estas cosas, pero no teología o doctrina. Nosotros tenemos que aprender a estudiar de Dios. A veces la palabra teología nos da miedo, y la palabra teología es estudio de Dios. Nosotros podemos estudiar teología estudiando nuestra Biblia. Yo ahora mismo un grupo grupos pequeños de mujeres de la iglesia estamos estudiando el libro de Santiago, y yo me puse a contar, y en los 5 capítulos de Santiago dice, si conté bien, 32 veces Dios, Cristo o Él, refiriéndose a Dios. Y, es eminentemente sobre Él. Pero uno dice, pero esa carta está llena de mandatos y de consejos, sí, pero es fruto de que si yo soy una hija de Dios, debo ser así. Así es que debo vivir, para agradarle a Él. Y así podemos estudiar teología. Si yo estudio un salmo,
Yo le daba clases por muchos años a niños pequeños, de tercero y cuarto grado. Y yo les decía, ustedes son pequeños teólogos, y ellos estudian las seguidas aquí. Yo sí, porque aquí estamos estudiando sobre Dios. Entonces, en una pizarra cogimos el Salmo 103. Yo quiero que todo que sea los niños, ahora vamos a buscar el Salmo 103 y vamos a ver qué dice el Salmo 103. Y dice que Él nos sostiene, que nos corona de favores, que nos sana, muchísimas cosas decía de Dios. Entonces fuimos anotando en la pizarra y los niños estaban sorprendidos. Y entonces yo les decía, ustedes ven, ahora cuando oremos podemos hablar de Dios, de todas estas cosas que Él nos da, que dice que nos rescata, que llena nuestra vida de favores. Entonces, así mismo nosotras, cuando conocemos más la Escritura, conocemos más de nuestro Dios, vamos a estar fortalecidas. Y hay una, no sé si han oído, una hermana que ha escrito varios libros que se llama Susan Hunt. Ella dice que nosotras somos fruto de nuestra teología. Y es así. O sea, en la medida que yo conozca la palabra de Dios, en la medida que yo conozca a mi Dios, esa va a ser gloria, el cristianismo de gloria, va a ser conforme a lo que yo sepa de la teología. Se supone que así sea, porque a veces, lamentablemente, tenemos una cantidad de teología aquí y conocimiento, pero no lo llevamos a cabo, pero eso no le agrada a Dios. Eso no es vivir conforme a lo que Dios quiere. Entonces, este es el fundamento de todo el edificio de la vida cristiana. Si no estamos creciendo en el conocimiento de Dios, podemos llegar a ser mujeres hacendosas, pero no llegaremos a ser mujeres más piadosas. Por eso, la palabra de Dios dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Eso lo dice en Proverbios 31:30. ¿Qué significa conocer a Dios? ¿Qué significa esto? Porque Dios es tan grande. Sin embargo, el Señor nos mandó, como decía la hermana Marta, el Señor nos mandó a Cristo para mostrarnos a Dios. Cuando le preguntaron a los discípulos, pero háblanos del Padre, y dice, pero ustedes, estoy de tanto tiempo entre ustedes y todavía no me conocen. Yo y el Padre uno somos. En la oración del Señor por los discípulos, en el capítulo 17, versículo 3 del Evangelio de Juan, Jesús le pide al Padre, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En la Biblia la palabra conocimiento se habla de una relación experimental, una relación íntima, no una relación de información. Así que lo que Jesús está diciendo es que la vida eterna consiste en poder experimentar una relación personal y constante con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No solo se trata de una vida que no acaba nunca. ¡Ay, qué bueno el cielo, que la vida eterna! La vida eterna es conocer a Cristo, sino de poder disfrutar al mismo tiempo esta relación que tienen entre sí las tres personas de la Trinidad. Las tres personas de la Trinidad tienen una relación íntima, de amor, de comunión. Asimismo, debemos nosotros querer ese mismo tipo de comunión. No la vamos a tener perfectamente como ellos, porque no somos perfectos, pero apuntar hacia esto. Nadie está verdaderamente vivo a menos que pueda experimentar una deleitosa comunión con Dios el Padre a través de Dios el Hijo. Dice en 1 de Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida, porque Él es la única conexión y la única vía de acceso al Dios vivo y verdadero.
En ese sentido es que el Señor dice en Juan 10:10 que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Estar sin Cristo es estar desconectado de Dios, y estar desconectado de Dios es estar alejado de la fuente de todo bien aquí y ahora, y recibir al final de los días una condenación de miseria sin fin. Podemos buscar Juan 17, versículo, ya leímos Juan 3, el versículo 4. Aquí dice que Cristo vino al mundo a recobrar esa bendita comunión. Lo voy a leer. Esta letra bien pequeñita. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, el Señor vino. ¿A qué vino el Señor? ¿Cuál fue esa obra que el Padre le dijo que hiciera? A lograr esa redención para nosotros. O sea, Él vino con ese propósito de que nosotros pudiéramos conocer a Cristo, que pudiéramos conocer al Padre a través de Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, Él vino para recobrar esa bendita comunión que Adán y Eva perdieron en el paraíso. Y entonces, por eso Él dice: yo vine a hacer la obra que me diste que hiciese. Y lo que Jesús está pidiendo en esta oración es que Dios cumpla su propósito de salvación, a pesar del sufrimiento que Él tendría que experimentar en la cruz, antes de regresar a la gloria del Padre. Hermanas, en 1 de Pedro dice que para nosotras Cristo es precioso. No es precioso para ustedes, para mí, que el Señor viniera a cumplir ese propósito a pesar del sufrimiento que le iba a costar. Debería ser para nosotros muy precioso. ¿Saben lo que eso significa? Que Dios estuvo dispuesto a pagar un precio muy alto para que nosotros podamos conocerle a Él. ¿Ustedes saben cuál fue el precio? Entregar a su Hijo gustosamente, para que, aunque eso implicara sufrimiento para el Hijo y para el Padre. Pero esto significa también que no puede haber conocimiento de Dios aparte del Evangelio. En Efesios 1:13 le llama el Evangelio de nuestra salvación. A menos a que vengamos a Él, arrepentidos de nuestros pecados y confiando únicamente en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, es imposible conocer a Dios como lo hemos descrito aquí. Abraham fue llamado en la Biblia amigo de Dios. Quisieran ustedes, si se fuera a escribir un libro, que pudieran ser ustedes llamadas amigas de Dios, quisieran ser amigas de Dios. Esto es, el Señor Jesucristo dijo: ustedes son mis amigos. Ya ustedes no son mis siervos, ustedes son mis amigos. Y eso es lo que nosotros quisiéramos, lograr ese conocimiento tan grande que podamos ser llamados amigos de Dios. Pero Abraham no fue llamado amigo de Dios por capricho. Abraham, Dios lo llamó, él obedeció, pero Abraham tuvo un patrón de obediencia, de confianza en el Señor. Dice en Romanos 4:4 que era de confianza sobre confianza, esperanza sobre esperanza. Entonces, y Abraham no tenía los recursos que nosotros tenemos para conocer a Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, en ese tiempo él era del Ur de los Caldeos y era un pueblo completamente idólatra. Y había muchísimos dioses. O sea que de repente él oye una voz hablándole y él pudo haber dicho: ¿de cuál de los dioses que me está hablando? Sin embargo, él escuchó a Dios y siguió teniendo esa relación con Dios al punto de dejar su tierra y su parentela, porque Dios le decía: ven
ven con toda tu tierra, con tu parentela, y ven a un pueblo que yo te mostraré. O sea, eso es una cosa increíble. O sea, a caminar por desiertos, Él no sabía por dónde iba a ir, pero lo cierto es que él iba a seguir al Señor por donde el Señor le dijera. Conocer a Dios es una empresa de toda la vida y algo que impactará nuestras vidas a diferentes niveles. Nuestra vida de oración, nuestra vida de alabanza, el contentamiento que tenemos en nuestra vida cristiana, como mujeres cristianas casadas. Eso es directamente proporcional, mis hermanas. En la medida en que yo conozco a Dios, amo a Dios, le obedezco, que yo veo el sacrificio de Cristo en la cruz, en esa misma medida yo voy a poder ser una mujer sumisa, como Cristo fue sumiso al Padre, como la iglesia se somete a Cristo. Entonces, no es simplemente nosotras aparentar sumisión, porque las mujeres a veces aparentamos sumisión a nuestros maridos, pero en nuestro corazón no estamos sumisas. Es ser sumisas de verdad, de amarlos, respetarlos, lo que dice en la Escritura. Pero solo Dios puede darle fuerza a una mujer pecadora a someterse a otra persona con todo su corazón y obedecerle y ser sumisa a Él. Las solteras, poder estar contentas en su soltería, esperando en el Señor la voluntad de Dios, no estando amargadas. Ustedes conocen personas solteras a veces que son personas amargadas, que no se puede tener una conversación agradable porque ya han dejado que el deseo de casarse sea como un ídolo en sus vidas, que las mantiene controladas y amargadas. Entonces, ¿cómo ven que es práctico, pero es necesario estudiar sobre el conocimiento de Dios? Así nosotras como madres necesitamos ver el amor de Dios para nosotros, tener paciencia con nuestros hijos, amarlos, cuidarlos, enseñarles a nuestros hijos a amar a Dios, y no solo si el niño se porta bien, sino también cuando el niño se porta mal. ¿Por qué? Porque Dios ha sido paciente con nosotros. Dios es tan paciente con nosotros, y nosotras, sin embargo, a veces somos tan impacientes con nuestros hijos, y a veces le hemos dicho una vez o dos veces algo a los niños en sus vidas, y entonces ya la tercera vez decimos, yo te lo dije antes otro día, y entonces, con una impaciencia completa. Pero Dios, ¿cuántas veces nos perdona? ¿Cuántas veces las ha perdonado el Señor a ustedes? Y a mí, un montón de veces, todos los días pecamos, hermana. Y el Señor tiene paciencia y amor, y nos dejó su palabra para que nosotros veamos cómo son las cosas, y las leamos y las releamos. Y con todo eso pecamos. Entonces nosotros tenemos mucho que aprender del amor de nuestro Dios, de nuestro precioso Señor Jesucristo. A veces yo pienso, pero ¿cómo el Señor pudo aguantar vivir entre pecadores? No, porque uno dice, él fue niño y fue pobre. Ok, ser pobre, pero para él era santo, vivir entre pecadores. ¿Cómo lo soportó? Hasta esperar el tiempo de ser adulto según la ley judía, y entonces poder ser como un hombre judío de esa época, que era el tiempo que ya él podía hablar públicamente. ¡Wow! La verdad que el amor de Cristo por nosotros, ¡qué grande! Y dice la Biblia que cuando le maldecían, ¿qué él hacía? No respondía con maldición. Estuvo callado, no como cordero, no abrió su boca. Pero a nosotras, cuando nos dicen algo, no nos mordemos la lengua, sino respondemos, nos defendemos. Cuando mi esposo y yo nos casamos, yo tenía 21 años y había sido criada por una mamá que era divorciada, y a la vez ella misma no había tenido papá, porque su papá había muerto. O sea que mi mamá es una mujer fuerte y dominante y tenía su forma de hablar.
Cuando mi esposo y yo nos casamos, mi esposo me dijo, tú te defiendes como un gato acostado. Cuando los gatos se acuestan así y se ponen, porque entonces ahí podía ser áspera con él y hablarle en tonos indebidos, le faltaba el respeto. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, si no estamos agarrados de Dios, vamos a hacer todo el tiempo a querer defendernos a nosotros. Pero Cristo no se defendió. Cristo se quedó callado su boca. Eso no quiere decir que no podemos hablar amablemente y con respeto y razonarle las cosas a nuestro esposo. Sí podemos, pero de la manera apropiada. Entonces, ¿quién es este Dios al que debemos conocer? Perdón, yo quería preguntar, ¿hasta qué hora podemos estar? 6:26. 6:26. 6:23. Ahorita son 6:23. Otros 20 minutos. ¿Hasta qué hora? Empezamos 5:15. Sí. Ok. Muy bien. ¿Quién es ese Dios al que debemos conocer? Él es el Dios Trino. Y nosotros, como es una doctrina difícil de explicar, a veces como que la dejamos de lado. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero es precioso entender cómo la Trinidad se conjugó para trabajar en la creación y en nuestra salvación. Y cómo el Espíritu Santo aplicó la redención a nuestros corazones, iluminando nuestro entendimiento y dándonos nueva vida para que podamos abrazar a Cristo por la fe. Dice la Escritura, grande es el misterio de la fe. Dios fue manifestado en carne. Y eso a mí me encanta. Dios fue manifestado en carne, Emmanuel, Dios con nosotros. El hecho de que Dios esté con nosotros es el punto máximo que cambia e ilumina nuestras vidas. Entonces, nunca deja de sorprenderme la obra de salvación y todo lo que esa obra de salvación incluya. Y en Juan 17:24, Dios el Hijo le pide a Dios el Padre que Él quiere que donde Él esté, nosotros estemos con Él y veamos su gloria. ¿No creen ustedes que esto es absoluta, tierna y amorosamente desconcertante? Que el Rey de Reyes y el Señor de Señores desee nuestra compañía en el cielo. Y estudiando Apocalipsis en estos días, leía las cartas de Apocalipsis que dice que Él nos va a sentar con Él en su trono. Y yo, cuando uno está que uno es pequeño y uno se siente en la silla con su mamá o en una mecedora, esa sensación de protección tan grande, como que tú estás ahí pegadito. A mí me emocionó tanto pensar, ¿por qué el Señor nos quiere a nosotros? ¿Por qué Él quiere estar con nosotros? Entonces estas cosas nos llevan a exclamar con humildad, ¿por qué a mí? Y cuando no nos preguntemos eso, hermanas, vayamos delante del Señor y pidámosle, Señor, ablanda mi corazón, porque a veces nos podemos sentir que somos dignas de haber sido salvadas y nadie es digno de ser salvado. Pidamos a Dios que sensibilice nuestros corazones y que nos muestre nuestros pecados. Y hay otra verdad sorprendente de la Trinidad, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él y en Él, y haremos morada en Él. El Dios Trino viene a ser morada en nosotros. Ustedes ven, esto no estoy hablando aquí de cosas de teología, del griego, del hebreo. No, es que el Dios Trino viene a ser morada en nosotros. ¿Recuerdan la promesa de Jesús que dice en Juan 14:2 de que en la casa de su Padre hay muchas moradas? Lo que Él está diciendo aquí ahora es,
que mientras llegamos a esas moradas en el cielo, Él traerá la morada a nosotros. Es sorprendente que el Señor escogió el corazón regenerado del hombre para hacerlo su morada. Ustedes saben que el Señor ha hecho una regeneración en nosotros, pero sabemos también que el Señor Jesucristo dijo que del corazón del hombre, ¿qué sale? ¿Qué sale del corazón del hombre? Flores, rosas, salen todos los pecados, dice la codicia, la envidia, la soberbia, todas esas cosas salen del corazón del hombre. Pero aún así el Señor ha querido hacer morada allí. El Dios soberano quiere tener una comunión de amor y bienestar con nosotros. Toda distancia ha sido suprimida. El cielo ha descendido a nosotros. Esto es personal y especial. Tenemos aquí una historia de amor con el Señor que durará los siglos de los siglos. Ahora voy a ir acortando un poquito el material para que dé tiempo. Lo siguiente es, y esto es grandioso, que Él es el Dios de toda gracia. Con solo escuchar esa palabra, el corazón del creyente se inflama de amor. Cuando entendemos que es gracia, ¿qué es gracia? La gracia es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios manifestado en la concesión de bendiciones espirituales a las criaturas culpables e indignas. ¡Qué grande es la gracia! Alguien ha escrito que gracia es una palabra que se deletrea J-E-S-U-S, Jesús. El yo soy ha llegado envuelto en la gracia de Dios. Él es la imagen perfecta de la gracia, del amor, de la verdad. Tal regalo solo puede venir de un Dios tan grandioso. Es una dádiva que nosotros no buscamos, es inmerecida e ilimitada. La gracia supera nuestra maldad. Gloria a Dios por eso. La gracia supera nuestra maldad. Nuestro Dios es el Dios de toda gracia, dice en 1 Pedro 5:10. En el Nuevo Testamento hay 155 referencias a la gracia y 130 de ellas vienen de la pluma de Pablo. Este quiere decir que el que perseguía a los cristianos para matarlos se había convertido en el apóstol de la gracia. Alguien ha dicho que la misericordia cierra la puerta del infierno y la gracia abre la puerta del cielo. Entonces, la gracia es una doctrina que nosotros tenemos que aprenderla, que estudiarla, escudriñar en la palabra de Dios. La gracia es demasiado deslumbrante porque viene del corazón santo de Dios. Y lamentablemente mucha gente ha malinterpretado esta doctrina, no la entienden bien y dicen que como Dios nos ha dado su gracia, que salvo siempre salvo, yo puedo vivir como yo quiera. No, es todo lo contrario. El que entiende la gracia verdaderamente es el que vive más, quiere vivir más piadosamente en Cristo Jesús. Todo lo contrario. Por eso debemos conocer y amar la doctrina para que podamos defendernos de los dardos del diablo. Siempre tendremos luchas espirituales, pero si estamos llenos de la palabra, como dice en Efesios, en Colosenses, estaremos armadas con toda la armadura de Dios y podemos resistir los embates del maligno. Hermanas, siempre vamos a tener dudas, desconfianza. Yo digo duda que siempre, no que siempre vamos a estar dudando, sino que es una lucha muchas veces. La duda, la desconfianza, la falta de fe, tener ira, codicia, pero ahí tenemos la armadura del cristiano, la palabra de Dios, el conocimiento de este Dios que tenemos para defendernos, para arrepentirnos y para orar. Entonces, ¿cómo yo puedo crecer en el conocimiento de Dios? Lo más obvio y fundamental de todo es leer la palabra de Dios en oración, porque Dios se revela a sí mismo en su palabra. El Señor dijo a los fariseos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y
y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? El Señor pudo haberle mostrado rayos y centellas o llevarlo al cielo para mostrarle su gloria, pero ¿qué él hizo? Él le dijo, cúbrete en una roca, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Que Dios quiere que sepamos cómo es Él, sus características: fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, paciente, que perdona. Entonces, esto es lo que Dios ha hecho a través de toda la historia de la redención: revelar su gloria, o sea, sus atributos, que Él es un Dios santo, que Él es un Dios bueno, y su voluntad con nosotros, para con nosotros en la Escritura. Por eso tenemos que ir continuamente a ella. Por ejemplo, estoy afligido. ¿Qué dice Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Quién? Que hizo los cielos y la tierra. Entonces, el hecho de saber algo tan obvio ya para nosotros, que Dios es el creador de todas las cosas, es súper consolador. ¿Por qué? Porque si Dios hizo los cielos y la tierra, ¿qué no puede darnos? O como dice, ya no en cuanto al Señor como creador, sino en cuanto a la salvación, que dice, si Él nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿no nos dará también todas las cosas cuando estamos orando? No que nos va a dar todo lo que le pidamos, sino lo que le pidamos conforme a su voluntad. Entonces, hermanas, vemos como siempre nosotros podemos buscar y ver que el conocimiento de la Biblia no es para teólogos, no es para seminaristas, como muchas veces creemos, sino que es para nosotros. Y como decía la hermana ahorita, en el Salmo 119 es de mis preferidos. Yo digo que el Salmo 119 es como gasolina para el alma. Gasolina para el alma. El Salmo 119, 12 dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Aquí así hay muchísimos textos. Y por ejemplo, dice el 75, a mí me encanta, porque dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tus siervos. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Entonces, cuando uno toma la palabra, el Salmo 119 habla de tantas cosas que hace la palabra en uno, y también de esas cosas nos consuela. Y miren cómo dice que el Señor, conforme a su fidelidad, nos afligió. Entonces, conforme a su fidelidad, también Él nos consuela a nosotros y nos sana. La Biblia es la fiel declaración de la presencia y la santidad de Dios. No hay ningún otro libro en la historia como la Biblia, ni el libro más famoso que haya sido preservado como las Escrituras, lo cual muestra que es un libro inspirado por Dios. O sea, Dios se encargó de que este libro no pasara como tantos otros libros de la literatura, que quedan hojas, que quedan fragmentos, pero Dios guardó este libro a través de los siglos para que haya llegado a nosotros y que nosotros lo conozcamos. La Biblia nos dice que debemos amar a Dios con todo
pero también dice que debemos amarle con toda nuestra mente. Pablo dice en Romanos que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. La palabra aquí racional significa en el griego lógico, o sea que este es el culto lógico al conocimiento que yo tengo de Dios. O sea, yo conozco a este Dios. ¿Qué es lo lógico? Que yo le sirva y que yo ponga mi vida en sacrificio a Él para hacer su buena voluntad agradable y perfecta. Entonces, como ustedes recuerdan que ese texto habla que para que yo sea como un sacrificio, como una ofrenda a Dios. Y eso era lo que hacía Abraham, que hacía siempre sacrificio. Pero su máximo sacrificio fue poner a Isaac ahí, su hijo anhelado, ponerlo sobre un altar. Pero el Señor no le permitió que lo matara, porque el Señor no es un Dios así. Pero dice este libro que estaba leyendo que realmente quien estaba rendido como un sacrificio vivo ahí era Abraham. O sea, simbólicamente hablando, si él no hubiera estado rendido a Dios, Abraham, él no pone a su hijo, su único, y que había esperado por como 25 años, sino que él estaba tan rendido a Dios. Entonces, así debemos estarlo nosotros. Vamos a seguir, no quiero, ¿cómo se llama esto? Dejarlas como el material. Sí. Ok. Un momentito, por favor. Ustedes han escuchado muchísimas veces hablar de que toda la escritura es inspirada por Dios. Nosotros necesitamos una dieta balanceada de la escritura para crecer hacia la madurez y sobre todo necesitamos ver la verdad de las escrituras y ver el Evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia nos cuenta acerca del reino y las leyes de Dios. Esta es la gran historia de la Biblia. Cada uno de sus libros contribuye a esta gran historia, la historia de la creación, caída, redención y restauración. Y a través de toda la Biblia hay un hilo rojo de la sangre de Cristo que corre a través de toda la Escritura y hay una unidad perfecta y una promesa preciosa a través de toda la Escritura. Yo seré su Dios, ustedes serán mis hijos. Yo seré su padre, ¿cómo es? Y ustedes serán mi pueblo. Esa promesa corre a través de toda la Escritura y termina en Apocalipsis diciendo eso, que para siempre seremos. Él va a ser nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Nosotros debemos tener paciencia. Es verdad que no vamos a conocer todo de una vez que leamos la Escritura, ni en un mes, ni en un año, pero vamos a ir paso a paso, estudiando, escribiendo, pero debemos tener paciencia y continuar leyendo. Y también algunas que uno nos da a veces trabajo memorizar, porque uno dice, yo tengo tantos años, pero no, debemos hacer el esfuerzo de memorizar las Escrituras. Y entonces no solo leer las Escrituras, sino orar. Pero ¿qué vamos a orar? Orar en base a lo que hemos conocido, en base a las Escrituras, y meditar en lo que hemos leído, meditar en lo que hemos meditar en lo que hemos estado leyendo. Perdón, que al tener que estar escogiendo material se me ha hecho un poquito aquí de confusión.
Entonces, hay este texto de 2 Corintios 3:18 que dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros imitamos aquello que miramos atentamente. De hecho, el Señor dice en Proverbios que no te juntes mucho con el iracundo, porque pronto aprenderás sus maneras. Es muy fácil, imagino que ustedes lo han experimentado en alguna ocasión, que uno está con una amiga y después uno sale diciendo una frase o mueve las manos como la amiga, algo. Nosotros tendemos a imitar. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que imitar? A nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras. En esta vida solo hay dos posibilidades: ser conformadas a la imagen de Dios o ser conformadas al patrón de este mundo. Así que te animo a estudiar a aquel que quieres imitar, que puedas decir como David: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Salmo 27:8. En el Salmo 34 dice: buscad y ved que es bueno Jehová. Nosotros también dice otro texto en un salmo que dice: porque he tenido a Jehová siempre delante de mí. O sea, esa idea de vivir en la presencia de Dios, la idea de vivir la presencia de Dios, pero también la idea de estar mirando todo el tiempo en su palabra. Mira su belleza y serás transformada. Lee los evangelios con mucha atención y deleítate observando la gloria, la compasión, la bondad y la sabiduría de Cristo. Recuerda, es contemplando su gloria y su palabra debe ser la regla a seguir. Como les había dicho antes, ella es el fruto de su teología. Esto es lo que la llevará a no ser una mujer superficial y a no perder de vista a Dios aún en los momentos más difíciles. La autora que les decía ha sido una mentora para nosotros, Susan Hunt, que ella dice que nosotros somos fruto de la teología. También ella pone la imagen de como un cascarón de huevo, pero yo no sé si ustedes saben que para algunas cosas, manualidades, le hacen un hoyito y le sacan la yema y la clara por debajo y queda el cascarón y parece un huevo, ¿verdad? Entonces ella dice mucho que no seamos forma sin sustancia. Forma sin sustancia. O sea, yo puedo ser o un huevo al que le sacaron todo, pero todo el mundo me ve como que yo soy una cristiana, ¿verdad? Pero no tengo sustancia dentro, no tengo sustancia. O puedo ser un huevo de verdad con esta proteína tan buena que tiene un huevo. Entonces, eso a mí siempre se me quedó. Y le pido a Dios: Señor, ayúdame, yo no quiero ser hipócrita, yo no quiero que la gente piense que yo soy una mujer muy piadosa sin serlo. No por el pensamiento del hombre, sino yo quiero estar cerca de ti, Señor. Yo no quiero ser forma sin sustancia. Yo quiero estar llena del Espíritu Santo. Yo quiero estar llena de ti, Señor. Entonces, quería dejar ese pensamiento porque para mí fue muy, muy bueno. Y una de las cosas evidentes en el canto de Ana, en 1 Samuel 1, es el conocimiento que esta mujer tenía en las Escrituras. Y lo mismo vemos en el Magnificat de María, en Lucas 1:46, que ella decía: qué glorioso sería si cada uno de nosotras pudiéramos tener un pensamiento tan enfocado en la persona de Dios, que en medio de cualquier situación o circunstancia podamos decir como María: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y cuando el Señor, el ángel, le propone, le dice lo que va a pasar, algo tan extraño que ella va a concebir, pero por obra del Espíritu Santo, o sea que algunas personas iban a pensar muy mal de ella, como de hecho lo pensaron, le decían a Jesús que él era hijo de fornicación.
atención. ¿Qué dice María? ¿Y cómo yo podré tener un hijo sin conocer varón? Y entonces él le explica, pero ella sabe que hay un texto de mala fama, pero dice, sea conmigo como sea tu voluntad. O sea, así sea, Señor. Pero no siempre nosotros estamos tan dispuestas a hacer lo que dice el Señor. Y es mi oración por mí y por ustedes, que las cosas que hemos compartido en el día de hoy, el Espíritu Santo las use como un colillo que abra sus ojos para ver con más claridad la belleza y grandeza de nuestro Dios, quien es digno de ser amado y atesorado. Y eso, que si nos ponemos a estudiar los atributos de Dios uno por uno, bueno, tendríamos que hacer no sé cuántas conferencias, pero, o sea, es que es un diamante que tiene tantas y tantas caras, tantas facetas, que no terminamos de admirarlo. Vamos a buscar en 1 Samuel 1. En 1 Samuel 2 dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Recuérdense que Ana no podía tener hijos y que Penina le estaba haciendo la vida imposible a ella y teniendo hijos. Pero ella vino aquí, ella no vino, ella no se alejó de Dios, ella no se llenó de amargura, ella vino donde su padre se postró y le contó todo lo que ella sentía. Le decía, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. A pesar de lo que ella estaba pasando, ella sabía que no había refugio como su Dios. No multipliquéis las palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. ¿Cuántas cosas ha dicho ella hasta aquí de Dios? Dice que se goza en Él, que no hay santo como Jehová, que no hay ninguno como Él, que no hay refugio como Él, y que el Dios de todo saber es Jehová. Y eso es en 3 versículos, y no hemos terminado el deseo. Y a Él le toca empezar las acciones, o sea, Dios es el juez, y sigue hablando y describiendo. Entonces llega al versículo 6, Jehová mata y Él da vida, Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Porque nadie será más fuerte por su propia fuerza, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y dice que el Cana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. Este es el cántico que ella hizo después que ella ya había tenido su hijo. Pero cuando ella, antes de tener al niño, ella había estado en profunda oración, de manera que el sacerdote creía que ella estaba borracha, porque ella movía los labios así, y le imagina que lloraba y se volvía y se ponía así. Entonces él pensó que él estaba borracha. Pero cuántas cosas ella pudo decir ahí de Dios, muchísimas, porque conocía a su Dios, y por eso ella pudo confiar en Dios, de tal manera que Dios le entregó su hijo a Samuel, y después ella se lo dio al Señor, se lo entregó al Señor. Imaginen la confianza que ella tenía en Dios, para entonces, y el amor, para ella, ese hijo tan deseado, e entregárselo al servicio del Señor.
Así que el Señor las bendiga mucho, que podamos pensar en estas cosas y que el Señor yo oro también para que el Señor a cada una de nosotras nos revele, no como una revelación especial, sino como decía Pablo, que nos dé ese entendimiento, que nos revele ese entendimiento, que nos dé esa sabiduría para entender a nuestro Dios. Dice que conozcamos la anchura, lo alto, lo profundo del amor de Dios. Para todo eso necesitamos que Él trabaje en nuestros corazones, que Él ha hecho goticas de esas que nos echa en los ojos, colirio, como decía en la carta de las iglesias, que nos teníamos que echar colirio para poder ver claramente. Y así nosotros necesitamos que Dios nos eche colirio para ver claramente a nuestro Dios y darle todo nuestro amor. Dice la Biblia que Él ha derramado su amor en nuestros corazones. Pidámosle que todo ese amor sea para Él y que de nosotros fluya a su iglesia, a nuestras familias, y que todo el que nos vea pueda ver que nosotros realmente somos hijas amadas de Dios. Así que el Señor les bendiga. Podemos terminar orando. Yo quisiera orar, Marta. Padre precioso, te damos muchísimas gracias, porque ninguna de nosotras, Señor, merecemos este gran regalo de poder conocerte, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú, siendo Dios, te revelas, Señor, a cada una de nosotras, miserables pecadores, Señor. Padre, te damos gracias por tu gracia, que es inmerecida, Señor. Porque tú, siendo el Dios eterno, el Dios del universo, el Dios perfecto, el Dios santo, 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 enviaste a tu Hijo Jesucristo a derramar su sangre, a dar su vida para el perdón de nuestros pecados. Padre, te damos muchísimas gracias porque cierto es, Señor, una y otra vez nos perdonas. Porque cuántas veces, Señor, a pesar de que te has revelado a nosotros, nos has mostrado tu misericordia, nos has mostrado tu salvación, las bondades, las riquezas, Señor, de tu gloria. Cuántas veces menospreciamos tu conocimiento, Señor. Lo dejamos para el último. Seguimos en el acarrear de nuestra vida. Ponemos otras cosas por prioridad y dejamos el conocerte al final, Señor. Muchas veces como solamente un acto religioso, Señor. Olvidando que es solamente, Señor, por tu pura gracia, que nos has escogido desde antes de la fundación del mundo, para poder, Señor, gustar de todas estas riquezas de tu gloria. Por esa razón, Señor, en esta tarde te rogamos, ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Y te rogamos, Señor, que nos concedas arrepentimiento. Porque cierto es, como mujeres, cuántas veces nos ahogamos en los problemas de la vida, en esos pensamientos sin razón, en las emociones todas encontradas, Señor, en las necesidades cotidianas. Y ahí tenemos estrés, y ahí tenemos nervios, y cuántas veces aún enfermedades como consecuencia, en lugar de venir de rodillas, sinceramente, humildemente, a buscar conocerte, a buscar el pedirte perdón, a buscar tu rostro, porque sabemos, Señor, que al que te busca, Señor, tú no lo echas fuera. Porque tú conoces a cada una de tus hijas que estamos aquí. Dice tu palabra, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y les doy vida eterna, y no perecerán jamás,
Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Recuérdanos tu palabra, Señor, y pon en cada una de nosotras un amor ferviente de ir a ella, buscándote, Señor, conocerte cada día más, para que seas tú la respuesta a cada necesidad en nuestra vida, Señor. Hoy dejamos, Señor, nuestra vida en tus manos, nuestros hijos en tus manos y cada situación en nuestras manos, en tus manos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.